Hola, bienvenido a un nuevo video. Este es nuestro video número 23 y el día de hoy vamos a estudiar con este ejemplo el tema del binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado es un producto notable que pues se presenta mucho en este tipo de evaluaciones y a veces viene directamente o a veces viene indirectamente. Directamente es como un ejercicio como este e indirectamente es cuando ese binomio es parte de un procedimiento un poquito más extenso, como cuando calculamos la circunferencia o la parábola con el centro fuera del origen, que es un poco de lo que vamos a ver en nuestros siguientes videos. El binomio al cuadrado tiene una fórmula, la vamos a escribir aquí. Tiene dos condiciones, tenemos que tener dos términos, por ejemplo podemos tener, usualmente la fórmula general del binomio al cuadrado es con la a y con la b. Son dos términos encerrados entre paréntesis y elevados al cuadrado. Tenemos una fórmula cuando el binomio es positivo y tenemos también una fórmula cuando el binomio es negativo. También tenemos a más b, es negativo, sería menos b elevado al cuadrado. Ahora la fórmula es a cuadrada más el doble del primero por el segundo. El primero se refiere al primer término que aparece aquí, que en la fórmula es una a, y el segundo se refiere a la segunda fórmula que viene en el binomio. Ese enunciado viene regularmente cuando buscamos binomio al cuadrado como si fuera una instrucción o unos pasos a seguir, así suelen escribirse. Entonces esta fórmula se lee el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, que significa que multiplicamos los dos números del centro y aparte de esa multiplicación lo multiplicamos por 2. Ese 2 es parte de la fórmula, siempre está ahí. Y el cuadrado del segundo, los extremos siempre se elevan al cuadrado y son el primer y el último término. Ahora a la derecha tenemos un binomio cuando es negativo, por ejemplo sería el cuadrado del primero, sería a cuadrada. Menos es menos porque tenemos aquí un número negativo, quedamos que el 2 siempre va ahí y es el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ok, aquí aunque es negativo el extremo sigue siendo positivo porque cuando elevamos un número negativo al cuadrado el resultado nos da positivo. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno para que visualicemos con números cómo se desarrolla. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, sería x más 4, uno positivo primero, x más 4 y tiene que estar, ahí tenemos el binomio y tiene que estar elevado al cuadrado. El cuadrado del primero sería la x elevada al cuadrado, no hay mucha complicación ahí, más el doble, quedamos que es un 2 del primer término que es una x por el segundo que es un 4, más el cuadrado del segundo, o sea el segundo término lo elevamos a la 2. X a la 2 pues se queda igual, x cuadrada, 2 por x es 2x por 4 es 8x. Hay que recordar que cuando multiplicamos letras por coeficientes como aquí, los exponentes no cambian. O sea, 2 por x no nos modifica el exponente de la x. Y 4 al cuadrado es 16. Entonces este binomio, el binomio azul desarrollado, nos quedaría así. Este tipo de ejemplos son importantes porque cuando vamos a trabajar con circunferencia, como en el ejercicio que sigue, o con parábola, de este tipo de binomios son los que tenemos que resolver. No son binomios complicados. A veces lo más complicado es acordarnos de la fórmula, pero no es nada complicado. Y menos 2 vamos a ponerle elevado al cuadrado. Tenemos aquí un binomio. La diferencia es que está en negativo. Empezamos, sería el cuadrado del primero, y al cuadrado. Pues nos va a dar y cuadrada menos el primer término, que sería y por el segundo, que sería 2. Más el cuadrado del segundo término. Podemos ponerlo negativo o positivo, no hay problema, lo vamos a elevar al cuadrado y se va a hacer positivo. Entonces sería el cuadrado del primero, y cuadrada. Aquí me faltó, vamos a hacer la corrección. 2 por... Nos faltó el 2 que va afuera. 2 por el primer término por el segundo. No vamos a ponerle signo porque ya lo incluimos aquí. Ok, entonces si le cambiamos el signo también acá, pues se nos va a hacer positivo y ya va a estar mal. Más el cuadrado del segundo término. Vamos a ponerle menos 2 aquí y lo elevamos al cuadrado. Ahora si multiplicamos lo del centro nos daría menos 4y. Es importante que no se nos olvide este número que va aquí afuera, más el cuadrado del segundo, que sería más 4. Aquí tenemos un ejemplo entonces de un binomio en donde tenemos dos términos agrupados y el número del centro es negativo.
Ahora vamos con nuestro ejemplo. La diferencia entre nuestro ejemplo y los ejemplos que resolvimos es que los números están acompañados por variables dentro del paréntesis y algunos incluso tienen exponente, pero no nos representa mayor complicación. Lo único es que si lo vamos a elevar al cuadrado, un término, y tiene un coeficiente, pues también el coeficiente se eleva al cuadrado. Es un binomio positivo, por lo tanto vamos a usar la fórmula de los positivos y sería el cuadrado del primero. El primero es 3a elevado al cuadrado. Aquí vamos a elevar al cuadrado la a y el 3 también, más este 2 es parte de la fórmula, 2 por el primero, 3a, por el segundo, 2b cuadrada, por el cuadrado del segundo, más el cuadrado del segundo, perdón, 2b cuadrada, elevado al cuadrado. Algo que suele funcionar en este tipo de ejercicios para ahorrarnos tiempo, los extremos siempre son más sencillos de resolver. Podemos empezar por ahí y a veces encontramos la respuesta por descarte. No necesitamos desarrollar el tercero, el número del centro, y termina siendo como mera comprobación. Vamos a ver si funciona en este ejemplo. Vamos a elevar el primer término al cuadrado, tanto número como letra. 3 elevado al cuadrado es 9, o sea 3 por 3, y a elevado al cuadrado es a cuadrada. Más, y vamos con el último término, 2 elevado al cuadrado es 2 por 2, o sea 4. Y b elevado al cuadrado, cuando tenemos una letra elevada a una potencia, se tienen que multiplicar los exponentes, o sea 2 por 2. 2 por 2 nos da 4, entonces sería 4b a la 4. Ok, vamos a buscar qué respuestas tienen 9a cuadrada. Pues la primera y la segunda, ¿sí? Entonces, o la primera o la segunda son la correcta. La C y la D no, porque pues tienen un 6 y ya las descartamos desarrollando el primer término. Ahora el último término es 4b a la 4. ¿Cuál es la opción que tiene 4b a la 4? Entonces este debería ser la respuesta, pero vamos a comprobarlo resolviendo el tercer término, que termina siendo el del centro. Vamos a multiplicar los coeficientes, 2 por 3 por 2. 2 por 3 es 6, por 2 es 12. Cuando multiplicamos letras diferentes, a por b cuadrada, pues simplemente las letras se unen con los exponentes que tienen, porque como no son iguales no se pueden modificar. Entonces sería 12ab a la 2. Entonces es esta la respuesta, y ahí vemos cómo los tres elementos coinciden. Es importante que recordemos que este binomio tiene una especie de fórmula que nos la tenemos que aprender, porque en un examen esto no vendría. Estos son los dos posibles binomios y sus fórmulas son estas, que se puede resumir como el cuadrado del primero más 2 por el primero por el segundo término más el cuadrado del segundo.